Siguiendo con la estructura de una migración en Laravel, nosotros sabemos que en el método up se ejecutan nuestras migraciones y en el método down es lo que se usa para revertir nuestras migraciones. Esto conocemos rollback. Bien, para crear una tabla de base de datos, básicamente nosotros accedemos al facade esquema. Esto simplemente es un breve repaso y pues básicamente esto funciona como un constructor, un query builder para ir encadenando métodos. Algo así como lo que vamos a ver en Query Builder cuando interactuemos con la base de datos. Para crear una tabla nosotros sabemos que debemos usar el método create. Fíjate cómo tenemos aquí el método create. Como primer parámetro nosotros ya sabemos que recibe el nombre de la tabla que queremos crear, en este caso países. Y como segundo argumento pues recibe más que nada una función closure, una callback, que recibe un objeto de tipo blueprint, que básicamente es una clase que nos va a permitir interactuar con la base de datos para crear ahora sí que la estructura de nuestra tabla. Fíjate que accedemos a una clase de blueprint y aquí ya nos regresa el argumento table. A través del argumento table de esta función callback pues básicamente nos va a servir para crear nuestras columnas en nuestra base de datos. Fíjate que como te estarás imaginando, existe para cualquier campo de base de datos, para cualquier campo de gestor de base de datos, este método, esta clase blueprint, básicamente tiene un método para cada tipo de datos. Fíjate que tenemos el big increments, que ya lo conocemos, el tipo varchar, los campos times time, tenemos por ejemplo los tipos big integer, el binary, el boolean, el data time, el tipo double, el tipo decimal, enum, float. Tenemos por ejemplo también el tipo integer, el tipo JSON, tenemos el tipo text, tenemos también por ejemplo, ¿qué más te diré? Tenemos por ejemplo el tipo small int, etcétera. Para cada tipo de dato que hay un gestor de base de datos, hay un método mapeado a ese tipo acá en Laravel, gracias a la clase blueprint y precisamente en el argumento table. Entonces básicamente con este argumento table nosotros vamos a poder crear varios tipos de columnas de tipo diferente de dato. Ya aquí depende de nuestras necesidades cuál usamos, pero debe estar seguro y puedes estar seguro también que cada tipo de dato que hay en un gestor de base de datos está mapeado a un método de la clase blueprint, que como vemos aquí pues es una clase que se llama blueprint. Entonces con esto nosotros vamos a poder crear la estructura de una tabla básicamente gracias al esquema, al método create y al argumento, a la closure, que recibe como parámetro un objeto de tipo blueprint. Entonces aquí quiero ver un breve repaso de cómo creamos una base de datos y pues seguimos avanzando. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos.